¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con filosofía para entender el presente. Espero que sea de su utilidad. Si tienen preguntas y observaciones, me las escriben. Con gusto intentaré responder. Y también quería agradecerles y también pedirles, ¿por qué no?, que se suscriban al canal porque es una forma de difundirlo, ¿no? Bien, hoy quería reflexionar junto con ustedes acerca de un término de la filosofía, que es el término persona, cuyo significado aún no hemos llegado a entender del todo. No hay un consenso acerca de esto. Hay sí corrientes de pensamiento que ponen su centro de reflexión en la persona y sin embargo no son muy populares, ¿no? En la conciencia cristiana, en cambio, la persona ocupa un lugar central. Es algo, digamos, que caracteriza al cristianismo. El cristianismo es una relación personal con Dios. Es decir, Dios para el cristiano no es un él, sino un tú. Vale decir que se establece una relación entre el yo humano y el tú divino. Acerca de esto, Ratzinger, en el libro Introducción al Cristianismo, cuando habla acerca del acto de fe, él dice que la característica más importante del acto de fe cristiano es que es personal. Y él insiste en este término, ¿no?, del tú, ¿no? O sea, en el cristiano, Dios no es un objeto sobre el cual se reflexiona, sino un tú con el cual el cristiano dialoga y se comunica, ¿no?, como con un amigo que te quiere, ¿no? Es decir, hay algo muy personal que hace falta encontrarlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos nuestra fe de un modo bastante abstracto, bastante impersonal, ¿no? Es decir, nos comunicamos con las cosas de la fe, con las verdades de la fe, con las normas, las leyes de la fe, con los ritos de la fe, pero no nos comunicamos con Dios. Es decir, no dialogamos con Él, ¿no? Y este es el desafío, hacer personal. Hay que hacerlo personal, ¿no? Un poco definiendo la idea de esto. Hacerlo personal, ¿qué significa? Significa que Dios deja de ser un objeto de pensamiento o un juez que observa mis actos, sino empieza a ser un tú, ¿no? El diálogo que obviamente se realiza sobre todo mediante los momentos de oración, ¿no? En la escuela benedictina, que es una escuela de las más importantes de espiritualidad, ¿no?, dentro del universo católico, y que está arraigada en la tradición más antigua, aún veterotestamentaria del Antiguo Testamento, en la tradición oriental, ¿no?, los monjes diariamente realizaban lo que llaman una lectio divina. Es decir, ellos leían la palabra y ellos entendían que al leerla estaban escuchando, oyendo lo que Dios les decía, pero no desde el pasado, sino desde el presente. O sea, Dios entendido como contemporáneo, ¿no? Esto es algo que destaca Kierkegaard, la contemporaneidad de Cristo, ¿no? O sea, no es un hombre que perteneció al pasado como el general Belgrano o como Napoleón, sino es contemporáneo, me habla a mí mediante su escritura. Y después de un momento de meditación, ¿no?, donde yo reflexiono, ¿no?, entonces después todo eso se vuelca en una oración dirigida a aquel que me habló, un diálogo, ¿no? O sea, la oración se entiende como un diálogo. Un diálogo, ya les digo, que tiene partes. Ellos le llaman lectio, meditatio y oratio, ¿no? La lectura, la meditación y la oración. Ahora, la oración no es una oración dirigida a un cosmos, al universo,
tampoco es una oración acerca de, ¿no? Sino es un diálogo con, ¿no? Entonces, lo que dice Ratzinger aquí es muy, muy lindo, ¿no? Que dice que en realidad la fórmula del credo, ¿no? Como nosotros creo en Dios, en realidad propiamente debería ser creo en ti, no en Él, sino en ti. Todos nosotros sentimos la diferencia entre la tercera persona, creo en Él, y la segunda persona, creo en ti, ¿no? Es algo absolutamente distinto, ¿no? Bueno, hacerlo personal entonces es un desafío que no es para nada fácil, porque vivimos en un mundo generalmente de abstracciones donde lo personal no tiene mucho lugar en nuestra vida, ¿no? Entonces, como nos relacionamos en forma impersonal con todas las cosas, ¿no? Y aún con personas, nos cuesta también relacionarnos en forma personal con Dios. Pero quizá esta primera relación personal con Dios, o sea, de yo a tú, ¿no? Y de Él a mí, es decir, vale decir que no solamente yo le hablo a Dios como un tú, sino que Él me habla a mí como a un tú, ¿no? Es decir, hay una comunicación mutua cuya iniciativa parte de Él, ¿no? Es decir, esta relación personal puede llegar a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera hacemos que todo sea más personal, ¿no? Esto tiene que ver con lo siguiente, y en esto me quería detener. Algunas veces pensamos erróneamente que la persona, o sea, el hombre, nosotros, usted, yo, existimos y luego nos constituimos mediante relaciones, por ejemplo, de filiación, de paternidad, de responsabilidad con mi esposa o mi esposo, o de amistad con mis amigos, pero que hay algo anterior a esas relaciones que soy yo, ¿no? Cuando en realidad, si uno lo piensa, es exactamente al revés. Son las relaciones las que me constituyen. O sea, no es que existo y luego pienso, existo y luego entablo una relación, sino que esas relaciones hacen que yo exista. Esas relaciones son sustanciales, hacen que yo exista, ¿no? La primera y más obvia de estas relaciones, obviamente, es la relación de filiación. ¿Por qué? Porque no es que yo existo y después establezco una relación con mis padres, sino que es al contrario. El existir es gracias, el hecho de que yo exista es gracias a que soy un hijo. El existencialismo ateo dice que el hombre es un ser arrojado en el mundo. Así lo expresa, ¿no? Un ser arrojado, ¿no? Es decir, es muy fuerte esto y muy triste. En realidad, el hombre, si uno lo ve desde el punto de vista evidente, el hombre no es un ser arrojado en el mundo, sino es un ser que nace en una familia y que generalmente nace rodeado del afecto de sus padres. De modo que el ser y el ser hijo no son cosas distintas. No es una relación que yo establezco, sino que es una relación que me constituye a mí. Soy porque soy hijo. Es más, en algunos casos, no siempre, los padres proyectan el nacimiento, sueñan, deciden el nacimiento de su hijo y después hasta le ponen un nombre antes de existir, ¿no? Bueno, si es nena se va a llamar Rosario, si es varoncito se va a llamar, no sé, José, en fin. Y después nace, de modo que yo empiezo a existir antes de existir, ya en la mente y en el corazón de mis padres, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Esto es importante y sin embargo es como que está como olvidado, no se percibe y no se analiza esta verdad, porque es una verdad evidente, de que no es que yo constituyo relaciones, sino que las relaciones me constituyen a mí. Sucede lo mismo, o en forma similar, con la relación de paternidad.
Cuando un hombre o una mujer se entera que va a ser mamá o papá y de hecho llegan a serlo, no es que surge un hijo, nace un hijo con el cual ellos establecen una relación, sino que ese hijo transforma la vida de ellos. El hombre que aún no es padre y el hombre que es padre es otro hombre. Hay una transformación de esa persona. Ya no es la misma persona. Obviamente sí, en el sentido de la identidad, digamos, material, en fin, aún legal, obviamente es la misma persona, tiene el mismo nombre, el mismo apellido, pero interiormente, íntimamente, su ser personal cambia por el hecho de ser padre. O sea, no es que esa relación sea exterior, sino que es interior, modifica al padre el nacimiento del hijo. Obviamente esto sucede quizá en forma eminente con una relación en el compromiso, ¿no?, entre el varón y la mujer, y después en el matrimonio. Ya el hombre cambia, pero no es un cambio accidental, circunstancial. No es que sea una relación con una cosa, ni tampoco con una persona exterior a mí, como puede ser un vecino o un socio comercial o un cliente, no sé, o un proveedor, sino que es una relación sustancial, ¿no? Entonces, aquí está el punto. Hay dos tipos de relaciones, ¿no? La relación accidental, que es la relación que yo establezco con personas y cosas, pero que no me transforman a mí. Y después hay relaciones que son sustanciales, que me transforman a mí, que me hacen ser otra persona. Y nosotros mencionamos 4 principalmente, que es la relación de filiación con mis padres, la relación de paternidad con mis hijos, la relación esponsal con mi esposa o mi esposo, y la relación de fraternidad con mis hermanos. Bien. Ahora bien, sí, esto es en el orden, digamos, natural, pero todo esto hay que desarrollarlo porque es muy importante volver a la centralidad de la persona, ¿no? Y entonces me quedo con este pensamiento, con esta primera idea: relación accidental, relación sustancial. Es la que no establezco yo, sino que me constituye a mí. Bien, la que a mí me transforma. Soy otra persona, ¿no? Es decir, yo como cura, muchas veces hablando con parejas jóvenes o padres, o no hace falta, digamos, todos ustedes lo saben por experiencia, bueno, yo soy otra persona. Ahora nació mi hijo, nació mi hija, ahora veo el mundo de otra forma, soy otra persona. Tengo una nueva responsabilidad, una nueva identidad. Soy papá, soy mamá. Bueno, esto hay que experimentarlo, no es algo que uno pueda describirlo, definirlo en forma conceptual, sino que hay que sentirlo, y creo que la gran mayoría de personas lo siente. Bien, ahora Ratzinger dice, bueno, de alguna manera y en forma eminente esta transformación de la persona se realiza mediante la fe, porque mediante la fe yo establezco una relación que me establece a mí, me constituye a mí como cristiano. Pero esto cuando la fe se hace personal, o sea, cuando Dios deja de ser Él, ¿no?, un objeto de reflexión, o la religión deja de ser un conjunto, un sistema de normas y de rituales, para convertirse en una relación personal entre yo y Dios a través de Cristo, ¿no? Y quizá mediante esta técnica que utilizan hoy los benedictinos, que la lectura, la meditación y la oración dirigida a Cristo o bien dirigida al Padre, ¿no? Ya que la oración cristiana puede bien dirigirse al Padre, como enseña Jesús, Padre nuestro, pero también puede ser dirigida al Hijo, ¿no? Esta relación, entonces, entre yo y Dios puede ser, y debería ser, y debe tender a ser una relación sustancial. Una relación que no solamente yo establezco como exterior a mí, sino una relación que me transforma a mí. Y esto se realiza todos los días mediante una ejercitación, ¿no?
mediante la oración. Bien. Y esto lo vemos en el caso, en fin, de los grandes, digamos, representantes del cristianismo. Por ejemplo, y con esto quiero terminar, San Pablo en la carta a los Gálatas tiene una expresión muy fuerte de carácter personalísimo. Él está hablando de Jesucristo y dice, bueno, Jesús, Cristo, ¿no?, me amó y se entregó por mí. Es una expresión realmente que sorprende por el carácter personal que tiene. Me amó y se entregó por mí. Es decir, en San Pablo en algún momento, en esta visión que él tiene, él ve cómo Cristo no se entrega por una realidad abstracta, que es la humanidad, sino por Pablo, por mí, lo cual obviamente no excluye que no haya amado y no haya entregado por otro. Pero San Pablo se apropia del sacrificio de la cruz. Este término apropiación, ¿no?, es algo que utiliza mucho Kierkegaard, que él no era personalista, era existencialista, pero el existencialismo es una forma también de personalismo, porque insiste en la existencia del singular, es decir, por eso el singular debe apropiarse de aquello que le pertenece, ¿no? Mediante la apropiación, Pablo ve que Cristo se entrega por él, por Pablo, ¿no? Y eso obviamente produce en Pablo una respuesta, o sea, una transformación del mismo Pablo, ¿no? Bien, creo que esta distinción fundamental entre relación accidental, relación sustancial, las relaciones sustanciales son las que me constituyen, ¿no? Ya las mencionamos, las 4 principales, y después, en el orden sobrenatural, dice Ratzinger que la fe no creo en Dios, sino creo en ti, y esa fe es una relación sustancial que transforma al hombre, ¿no?, tal como lo vimos en Pablo. Me pareció interesante, es para investigar, para seguir estudiando y reflexionando. Bueno, y finalmente quería también recordarles que si estos videos son de su utilidad, que pongan el famoso like y se suscriban. Que tengan un muy buen día.